Foro Educativo y las organizaciones de la articulación Educación sin Retroceso. Mañana hay una conferencia de prensa, van a hacer la presentación de la demanda de amparo contra, lo habíamos dicho, contra la ley 31498, que ha dado el Congreso de la República y que definitivamente significa un retroceso a la educación universitaria de nuestro país. Y por ello vamos a conversar con el presidente de Foro Educativo, don Severo Cuba, que ya está con nosotros. Le damos la bienvenida para conversar sobre esta actividad el día de mañana. Severo, buen día, bienvenido. Buenos días, Néstor, un gusto estar nuevamente en tu programa y siempre animados a poder conversar sobre un tema tan importante como es la educación de nuestros hijos e hijas, ¿no? Exactamente. Entonces mañana es la conferencia de prensa, Severo, y no solamente está Foro Educativo. En algún momento vamos a poner el flyer de la invitación de la conferencia de prensa, ahí la tenemos. El Foro Educativo dice: las organizaciones integrantes de la articulación Educación sin Retroceso invitan a la prensa nacional e internacional a la conferencia de prensa para anunciar la presentación de la demanda de amparo contra la ley 31498 que permite la censura de textos escolares. La mesa estará conformada por Severo Cuba, presidente del Foro Educativo, que nos acompaña, Susana Chávez, directora de PRONSEX, Elida Guerra, coordinadora de litigio estratégico también de PRONSEX, y Bruno Doy, abogado del estudio Bular Falla Escurra. Día jueves 7 de julio, 11:30 de la mañana, en el local de Foro Educativo de Luis Manarelli, la cuadra 11, conocido la dirección de Foro Educativo en Magdalena del Mar. ¿Qué podemos decir? Sí, es bien importante y es una grata noticia además poder decirle a tus televidentes que estamos en ese esfuerzo, así como hemos venido y de hecho hemos logrado la cantidad de firmas para, digamos, presentar una acción de inconstitucionalidad, ¿no?, frente a esa contrarreforma que todavía pretende aprobar por insistencia el Congreso de la República. También aquí estamos, organizados en esta articulación de la educación sin retroceso, y ahí es importante la iniciativa de Susana Chávez y del equipo además jurídico que estamos viendo en pantalla con Bruno Deutsch, porque van a hacer una explicación el día de mañana de parte de la estrategia legal, que eso es muy importante, así como nosotros tenemos un equipo también jurídico en el caso de la pelea contra esta norma, contra la SUNEDU, también aquí en este campo es fundamental. Ahora, te quisiera decir que entonces, en primer lugar, esperamos, Néstor, que ustedes nos acompañen el día de mañana en el local, ya lo conocen ustedes, y entonces también puedan noticiar sobre esta conferencia de prensa. Vamos a moverla en streaming también, porque creo que es importante que la gente pueda conocer y ver esta conferencia de prensa en tiempo real. Lo importante de esto es lo siguiente. Miren, se ha aprobado esta ley que bajo la denominación de proteger la calidad de los materiales educativos y además la participación de los padres de familia, bajo estos dos argumentos, lo que pretende hacer es más bien establecer un proceso de censura, desconociendo la naturaleza, digamos, no solamente laica del Estado, sino la naturaleza de lo que es la sociedad y el Estado peruano en general, que es un Estado de derechos. Y entonces ya existe una, digamos, normativa que establece la participación de los padres de familia. Nadie discute si los padres deben o no participar en el proceso educativo de sus hijos. De ninguna manera, eso está así escrito.
Ya se sabe de esto desde la Constitución, la Ley General de Educación y un conjunto de normas que han sido producidas para ello. Pero lo que hace en realidad, y esta es la verdadera intención de la ley, es generar criterios de censura, ¿no? Y abre la posibilidad de establecer la participación de determinados colectivos de padres de familia, dicen, que tendrían una función para actuar sobre el proceso de elaboración de los materiales educativos. Y en realidad, además señalan que estas instituciones, digamos, estos colectivos inscritos en registros públicos y todo esto, podrían designar expertos para opinar sobre estos materiales. Entonces, digamos, ya no estamos hablando del padre de familia del colegio tal, que se han reunido los padres de familia y conversan con el profesor y dialogan y se ponen de acuerdo con él y participan en el proceso educativo de sus niños, los padres de familia. No, estamos hablando de un colectivo formado bajo otros criterios, con otras intencionalidades, con objetivos propios, que pueden tenerlos, pero lo que no pueden hacer es pretender, bajo ese mecanismo, introducir a terceras personas, como estos llamados expertos, ¿no?, a opinar sobre el proceso de producción y sobre los contenidos de los materiales. Hay que decir además de que la norma establece que de manera obligatoria, el Estado y el Ministerio de Educación debe contar con la autorización de estos padres de familia, de esos colectivos, para poder producir los materiales. ¿Sí? Es decir, si, digamos, hechas las observaciones, el Estado les dice, mira, en realidad esto pasa, pero esto no, y lo define, no, ellos tienen que poder aprobar directamente cada uno de los materiales que vaya a producir el Ministerio. Y entonces puede generarse una situación complicada. Además, imagínense ustedes, una de nuestras asociadas comentaba, en una asociación de padres de familia, incluso en un aula, el grupo de padres de familia a veces les es difícil ponerse de acuerdo, mira, para el paseo de los chicos de fin de año o para el viaje de promoción, cosas tan sencillas. Imagínense ustedes que diversos grupos se ponen a intentar ponerse de acuerdo para determinados contenidos en los materiales. Y en realidad, los contenidos de los materiales ya están normados. Es decir, los contenidos de los materiales, por ejemplo, no podrían en ningún caso defender el racismo. ¿Por qué? Porque eso está normado en nuestra Constitución. La discriminación, las diversas formas de discriminación están, digamos, prohibidas en el país. Y lo que hace el material educativo no es sino dar cuenta de esa normatividad ya existente y de esas orientaciones ya existentes. Por lo tanto, en realidad, esta norma en general se hace innecesaria. Pero en su artículo 2 hay un punto que ellos señalan, y es que hablan de el respeto a la libertad religiosa y que en ningún caso podría los materiales, digamos, de alguna manera contravenir la libertad religiosa. Yo te aseguro que no hay en este momento ningún material educativo que vaya contra la libertad religiosa, ¿ya? Pero quiero anotar lo siguiente. Por ejemplo, actualmente en la educación pública y también en la educación privada se dicta un curso de religión, ¿sí? Y refiere específicamente a la religión católica, porque hay un contrato, un convenio entre Estado peruano y Estado Vaticano. Por eso se dicta ese curso. Y aquellos que no participan de esta religión católica pueden exonerarse de ese curso, ¿de acuerdo? Pero los materiales que produce el ministerio no hablan directamente de ese curso, sino hablan en general de la ética social, de los derechos humanos, de lo que podríamos llamar la religio civitas, ¿no?
aquello en lo que todos los ciudadanos, digamos, afirmamos y consensuadamente todos compartimos, que tiene que ver con los derechos humanos, por ejemplo. Pero esta norma lo que coloca es que tú no puedes poner nada que contravenga, digamos, de alguna manera, mi particularidad, digamos, de religión. En general el Estado no hace eso. Lo que hace el Estado es hablar de estos valores universales que nos unen a todos, ¿no? Pero lo que esta norma está pretendiendo es que estos valores universales y estos contenidos en los cuales se debe educar a nuestros estudiantes sean, digamos, controlados por las particulares creencias de determinados grupos. Y no se trata de eso. El Estado es el lugar de todos. Los contenidos de la escuela es para todos y todas. No es solo para quienes tienen determinada o cual creencia. Y de hecho, o sea, esto es un tema que es muy actual en el mundo, ¿no es cierto? Tú ves que en otros países donde hay, por ejemplo, presencia musulmán, los chicos asisten a la misma escuela. No es que tengan que hacer, digamos, materiales y reducirlo todo a aquellos criterios que acepten solamente los que practican esta religión. No, hablamos de los valores universales. Y entonces, por eso es un retroceso, porque es como si volviéramos a la época anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Donde los criterios, no sé, pues se definían por otras razones, por, digamos, el nivel de influencia, el privilegio, el cierto poder de ciertos actores sociales o políticos o económicos o confesionales. No, esto no está. El Estado no puede brindar una educación pensando en determinados intereses confesionales, sino en valores universales, fundamentalmente en una sociedad basada en derechos, pues en los derechos humanos, ¿no? Ese es el problema que tiene esta norma, nos lleva para atrás. Bueno, son las posiciones conservadoras que todavía están vigentes en nuestro país y que nos hacen pretender regresar a la época de la Inquisición, sin exagerar. Creo que de alguna manera eso es lo que se está pretendiendo. ¿Qué se ha hecho en el escenario de acercarse a la Comisión de Educación y a congresistas progresistas que tengan otra visión con respecto se ha recogido opiniones severas en el interior del Congreso de la República? ¿Cuál es la posición? Porque entendemos que hay congresistas que están totalmente en desacuerdo con la aprobación de esta ley, la 314/98. Sí, yo no, digamos, llamaría a ellos, digamos, congresistas progresistas, porque en realidad el tema de los derechos humanos nos involucra a todos. Tú puedes ser progresista, de izquierda, de centro, de lo que fuera, pero el país es una sociedad basada en derechos. Y esto es lo que todos tenemos que respetar, digamos, para ubicar un poco esto, ¿no es cierto? Y esta ala conservadora en realidad no está entendiendo que está y forma parte y ha sido elegido, digamos, todos ellos bajo un régimen de Estado de Derecho, no para hacer sus particularidades, intereses, digamos, diversos, ¿no? Ahora, sí hay congresistas y de hecho se ha podido hablar con ellos en diversas maneras, pero hay que recordar que esta norma, el proyecto de ley, cuando se aprobó como proyecto de ley y se envió al Poder Ejecutivo, esa norma fue aprobada por 88 votos de 130, lo cual a nosotros, a la sociedad civil, a los ciudadanos en general, nos ha significado una preocupación muy grande, y hay que entenderlo así. Es decir, hay una mayoría en el Congreso, y te digo, esa es una mayoría configurada por diversas alas del Congreso, ¿no? No es que, digamos, por ejemplo, el ya no oficialismo, ¿no?, de Perú Libre es distinto y se marca contra esta norma. No, al contrario, más bien importantes congresistas y líderes de la bancada de Perú Libre forman parte de esta mayoría de 88 votantes en el Congreso que han aprobado
antes de enviar al Ejecutivo esta ley, ¿sí? Pero para nosotros eso es una muestra de la desconexión de este Congreso con el sentir ciudadano. Una encuesta realizada hace poco por el Instituto de Estudios Peruanos muestra cómo, ¿no?, el 80% de la ciudadanía entiende y está a favor de que la educación sexual integral debe ser parte de la formación que brinda la escuela. Y eso es clave. Pero mientras que entonces la ciudadanía está clara en que eso tiene que ser así, en el Congreso una cierta mayoría desconoce eso y por el contrario actúa de acuerdo a una serie de criterios que francamente, como ya lo mencionamos aquí, significan un retroceso en la educación y yo diría también en el pensamiento democrático, en la cultura democrática de la ciudadanía y de la población. El país no puede ser gobernado por un pensamiento que lo que quiere es retrotraernos a situaciones, digamos, predemocráticas, ¿no? Entonces, sí, quería decir también que durante el proceso de elaboración de esta norma, por ejemplo, Foro Educativo nunca fue consultado y entendemos que el Consejo Nacional de Educación tampoco fue invitado a la Comisión de Educación para dar una opinión. Pero efectivamente una variada, un espectro, un amplio espectro de instituciones se han manifestado en contra de esta norma y le han hecho llegar al Congreso y le han hecho saber al Congreso por diversos medios que esta no es la manera, digamos, de aprobar una ley y que esta ley en particular no se corresponde ni con el sentir ciudadano y sobre todo no se corresponde con una sociedad basada en derechos. Pero nuevamente el Congreso se ha prestado a tener una actitud, digamos, de no escucha de estas dos cosas que son fuertes, ¿no? El sentir ciudadano es importantísimo, pero no solo el sentir ciudadano, sino también el hecho de que somos una sociedad de derecho, ¿no? Pero hay un problema, yo te diría que en general vemos que en materia de educación lo que se está legislando desde el Congreso es básicamente medidas que llevan hacia atrás a toda la educación superior. Lo vemos en relación con estas normas de contrarreforma universitaria, lo vemos en esta norma y lo vemos en otros campos también en los que está legislando el Congreso, ¿no? Sí. Actitudes y decisiones del Congreso de la República en contra de lo que es el progreso, el desarrollo humano. Acá producción dice una raya más al tigre, ¿no? Lo que está haciendo el Congreso, SUNEDU, y ahora el tema de esta ley, la 31498, una raya más al tigre. El tema que el tigre ya se está convirtiendo en pantera, ya no tiene espacio para más errores. Una pregunta final, vamos a estar atentos entonces a la conferencia de prensa mañana, debe estar María Jesús acompañando en la conferencia de prensa, pero la pregunta final creo es con relación a SUNEDU, ¿cómo va la presentación ante el Tribunal Constitucional de este pedido de inconstitucionalidad para la ley que pretende retroceder a SUNEDU a condiciones que ya creo que los tiempos de ahora no están para eso? Se ve. Buena noticia es la que podemos dar en este sentido, porque estamos listos para presentar la acción de constitucionalidad. Nuestro equipo jurídico ya ha formulado la demanda y contamos con un número superior a las 10.000 firmas de ciudadanos. Y te digo además que los planillones siguen llegando. Hemos tenido, como quien dice, un primer aluvión y luego van llegando un poco, cada vez menos ya, porque ya se están agotando todos, pero siguen llegando los planillones y ya superamos la cifra necesaria largamente. Ahora, estamos atentos a lo que decide el Congreso, porque el Congreso
podría aprobar por insistencia la norma y entonces nosotros estamos listos para actuar en ese sentido, ¿no? Sin embargo, siempre estamos haciendo un llamado a los congresistas, las congresistas, a reflexionar sobre lo que, digamos, se está pretendiendo hacer, a que retrocedan en esta idea de hacer caer la independencia, la probidad técnica que debe tener la SUNEDU para garantizar una adecuada supervisión de la calidad que nuestros hijos, estos que van a la universidad a formarse, a tener una profesión, esta herencia que los padres queremos dejar a nuestros hijos, esa está en peligro y esperamos que los congresistas escuchen esta voz y puedan recapacitar y no aprueben por insistencia esta norma. Sin embargo, si insisten en esto, nosotros, ¿no es cierto?, con el apoyo de toda la ciudadanía, estaremos presentando la acción de inconstitucionalidad en cuanto la norma, digamos, llegue a ser aprobada, ¿no? Correcto. Bueno, invitarlos para el día de mañana a las 11, estamos en el local de Foro Educativo, estaremos haciendo esta conferencia de prensa con la educación sin retroceso. ¿No? Estará Susana Chávez, el equipo de PROMSEX y el equipo jurídico que está explicará mañana en qué consiste esta estrategia legal de las acciones de amparo correspondientes, ¿no? Todo el éxito para estas tareas en defensa de la educación de calidad de nuestro país. Gracias, Severo. Felicitaciones a todo el equipo, muchas gracias, no solamente de Foro, saludos, sino de PROMSEX. Estaremos atentos. Gracias. Estaremos siempre en comunicación, preparando el especial de aniversario de Foro Educativo. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.